Filipenses 4 del 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Vamos a estar hablando del gozo y la paz a nuestro alcance. Tener gozo y tener paz es muy valorado en este tiempo, es muy preciado, porque estar contentos, hermanos, y tener paz siempre la encadenamos a situaciones, y nunca vamos a dejar de tener situaciones en nuestras vidas. Y el gozo y la paz traen contentamiento como resultado, y nosotros siempre tenemos adversidades, y hay enemigos del gozo y la paz, como son los afanes, la ansiedad, la angustia. Son situaciones que yo creo nunca vamos a dejar de estar padeciendo. Pero hay una opción muy hermosa, ¿verdad? El apóstol Pablo en esta carta habla del gozo y de la unidad de la fe, de pensar lo mismo. Es una carta donde lo repite una y otra vez: hermanos, gócense en el Señor. Así es que es una carta que nos insta al gozo. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Dios nos da la oportunidad de alcanzar paz y gozo. Y nos da la oportunidad de alcanzarlo primero por sobre toda situación. Primero por sobre toda situación. El versículo 14 que está aquí en esta carta, si lo lee conmigo, 4:14, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué le dice esto, mi hermano? Le dice que el apóstol Pablo estaba pasando situaciones difíciles. Estaba pasando tribulación. Estaba enfrentando momentos difíciles. Estaba encarcelado. No solamente estaba encarcelado, él había sido abandonado. Estaba padeciendo económicamente. Estaba padeciendo el apóstol Pablo. Había sido incomprendido porque muchos no estaban con él en las prisiones, lo habían dejado. Estaba pasando por una situación difícil. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las situaciones que atravesamos en este momento? ¿Cuál es la situación? Y uno diría, pero ¿qué situaciones puede haber estado pasando el apóstol Pablo? Primera de Corintios 4 del 11 al 13 es el Primera de Corintios 4 del 11 al 13 dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué le parece lo que estaba padeciendo? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué le parece? Ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, si va conmigo, versículo 23 al 29, dice: somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más,
en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Quiere más? Bueno, pues vámonos al 12. 12 versículos 8 y 10. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces... ¿Tendría tribulaciones Pablo? Bueno, sí estaba aquí, ¿verdad? ¿Tendría tribulaciones Pablo? ¿Cuántas cosas había vivido el apóstol? La situación que estaba viviendo aquí en Filipos era una situación difícil también. Tenía escasez, tenía soledad, tenía abandono de los que amaba. Era una situación difícil la que estaba viviendo. Hace un momento preguntaba y le decía: ¿por qué situación puede usted estar atravesando? ¿Cuál es la situación que puede estar lacerándonos, castigándonos? ¿En qué situación lucha usted para alcanzar la paz y el gozo, el contentamiento? Pablo se gozaba ahora por el cuidado que estaban mostrando los de Filipos. Y solo los filipenses mantenían esa constante situación de cuidado, esa constante vigilancia. Las situaciones de tener necesidad son inevitables. Tener abundancia también se vive. Tanto la abundancia como la escasez son situaciones. Y la abundancia y la escasez nos pueden arrebatar también la paz y el gozo. No nada más la escasez, también la abundancia puede arrebatarnos el gozo. Las dos. No tener aflige y trae angustia y entristece nuestras vidas. Cuando usted necesita algo y no lo tiene, ¿cómo se siente? Por lo general para Navidad, ¿verdad? Que no tiene para comprarle a los hijos, ¿cómo se frustra? Y dice: yo quisiera que ellos tuvieran lo que yo no tuve. Sale el complejo, ¿verdad? Y nos entristece y nos frustra no tener. Pero también el tener es una situación, ¿eh? El tener es una situación. Nos hace altivos y soberbios. Nos hace independientes de Dios, como si todo lo supiéramos. Tomamos decisiones, ya no vamos a Dios. El tener cambia también nuestra situación. Ya no buscamos a Dios igual, ya no estamos con la misma necesidad de Dios. Así es que tanto el tener como el no tener son situaciones. Y son situaciones que nos pueden robar el gozo y la paz. Y que aunque nosotros tengamos mucha abundancia, en 2 de Reyes 4 del versículo 1 al 7 hay una historia de una viuda. Era esposa de un hombre de la escuela de los profetas, y va a Eliseo y le dice que ya no tiene nada y que le van a embargar todo. Pero el profeta le dice: ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Y ella le dice: poco aceite. Y le dice: pide vasijas a todos tus vecinos. Y pide vasijas, y con aquel poco aceite empieza a llenarlas y a llenarlas y a llenarlas. Y las llena de tal manera hasta que todas se llenan y ella sale de su deuda. ¿Qué es lo que usted tiene en casa? El aceite es tipo de la unción. ¿Qué es lo que usted tiene? Porque las vasijas vacías solamente Dios las puede llenar. Hay un vacío que no lo llena la abundancia, menos la escasez. Hay una necesidad tan grande en el corazón de la gente. Cuando el hombre tiene y tiene y tiene y tiene y tiene, no se sacia. Llega un momento que aunque tenga mucho, se siente vacío. Mucha gente que llega a la cúspide de la fama no puede con la fama. Están rodeados de gente y son admirados. Muchos terminan drogándose y mueren de sobredosis. ¿Por qué? Porque son vasijas que solamente Dios puede llenar. El dinero, los bienes resuelven algunos males, pero no pueden llenar el interior del hombre por más que quiera. Se sentirá satisfecho un momento, pero el espíritu, el ser espiritual, solamente Dios lo llena, y todos lo tenemos, lo llevamos en nosotros. Y cuando no somos conscientes de ello, llega un punto en la vida en que nada tiene sentido, porque solamente Dios llena esas vasijas vacías. Solamente Dios llena esas vasijas. ¿Sabe qué? El éxito no se mide con tener mucho, o no tener éxito tampoco es no tener nada. El éxito se mide cuando nuestras vidas están satisfechas en Dios, porque solo Dios las puede llenar.
Hay gente que está pensando que está viviendo o le está yendo muy bien, pero sus vidas ya no son dependientes de Dios. Ya no tiene el tiempo para presentarse delante de su Creador, del hacedor de todas las cosas, del dueño del oro y de la plata, de aquel que trae paz al alma cuando el alma se refugia en Él, aquel que es nuestro castillo fuerte, aquel que es nuestra roca firme, nuestra fortaleza. Tiene ya ahorita bienes y se sustenta en ellos, le dan seguridad. No ese es el éxito, hermanos. De perdido el pobre, pues tiene que clamar, ¿verdad? Porque no tiene. Tiene que decirle: Dios, ayúdame. Pero el que tiene, no lo hace. Solo Dios llena ese vacío. Todos atravesamos situaciones difíciles. Y el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses está pasando una situación, aparte de las que leíamos en Corintios, de muchas situaciones que él pasó, de muchas adversidades y de muchas circunstancias. Pero en medio de todas sus vivencias, él no estaba amargado. Él podía decir: hermanos, gócense en el Señor. Otra vez les digo que se gocen en el Señor. Otra vez os digo que os regocijéis en el Señor. Situaciones, pero que el gozo y la paz están a nuestro alcance para tener contentamiento. Y esto no es algo, hermanos, que se da solo. Vaya conmigo nuevamente al pasaje de Filipenses 4, versículo 11. Tenía escasez y él estaba haciendo alusión a una dádiva. Dice: lo que les voy a decir, les dice a los filipenses, no se los digo porque ahorita tenga escasez, porque he aprendido, dice, versículo 11, a contentarme cualquiera que sea. Después de tantas vivencias, ¿usted cree que él no aprendió? Pensamos que el contentamiento, hermano, ese es algo, no sé, casual, que está ahí y ya. Aquí está esta palabra que usted tiene que considerar. Dice Pablo: ¿he qué? Aprendido. ¿Cómo aprendió Pablo? Pues a través de las vivencias, a través de las situaciones. ¿Él qué? ¿Usted quiere aprender? Tiene que aprender, porque ahorita tal vez trae un callo pequeño. Ahorita tal vez trae una muela cariada y no le duele, pero le puede doler al rato y le va a poner un cachete así como botija, como globo. Ahorita tal vez, cuando nuestros hijos están chicos, qué felicidad, pero empiezan a crecer, hermanos, y empiezan a dar lata y a caer gorditos y cuanta cosa. Y entonces, hermano, entonces nos damos cuenta que tenemos situaciones difíciles. Pero el apóstol Pablo había aprendido, dice: he aprendido a tener contentamiento, a tener paz, a tener gozo, contentamiento, cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es su situación? ¿Y cómo se siente en este momento? ¿Tiene contentamiento? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿Tiene contentamiento? Usted puede dibujar una sonrisa aquí, pero usted no tiene paz. Pero usted de pronto se topa con la situación y otra vez se le cae el ánimo. Y Pablo dice: hermanos, gócense. ¿Usted puede gozarse, hermano? Ah, claro, sí, mire, cuánto gozo. Hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo fue la escuela de Pablo? ¿Cómo fue que él pudo asimilar las lecciones? Porque ese es nuestro problema. Tenemos situaciones, pero hay lecciones que no asimilamos y se vuelven a repetir y nos vuelven a derribar. Parece que la vida en ocasiones, hermano, vienen vientos y soplan y nos llevan, pero de pronto seguimos estancados. Parece que cada vez nos duele más. Parece que el estancamiento cada vez es más crudo. Surgen situaciones más difíciles. Y más cuando pasan los años y nuestras fuerzas ya no son las mismas, el vigor no es el mismo y enfrentamos las mismas situaciones o peores. Y decimos: ¿cómo le voy a hacer? Pero he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. He aprendido cómo asimilar las situaciones que nos llegan. Aquí mismo Pablo nos da la respuesta en el contexto, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Pablo había asimilado las situaciones? Ahorita entonábamos: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Qué? ¿Saben orar? Yo no hablo que hagan lo que el perico. Digo, Cristo, no oren como los, ¿quiénes? Fariseos, dice, que usan mucho palabrerío, bla, 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 bla. Porque orar, hermanos, es hablar con Dios y Dios hablar con nosotros. No es un diálogo, hermano, no es un monólogo donde yo hablo nada más, donde yo hablo. Es un diálogo de dos, donde Dios habla conmigo. Y cuando oramos en realidad, cuando podemos llegar a su presencia, hay descanso, hermanos, en la presencia de Dios. Hay fortaleza. Llegamos al abrigo del Altísimo. Llegamos a nuestro castillo fuerte. Llegamos a nuestra fortaleza. ¿Dónde se obtiene eso? Más que la oración, hermanos, se obtiene tocando la presencia de Dios. Claro que lo va a hacer orando. Lo va a hacer disponiendo su corazón. Dice un pasaje en la Biblia, dice: cuando vayas o cuando estés delante del Rey, no te apresures a salirte de su presencia. La oración es algo, hermanos, que nos lleva a descansar en Dios.
Estamos cargados de animosidad por las situaciones, estamos cargados de angustia, de ansiedad, de afanes. Y aquí Pablo está diciendo, dice, no se afanen, oren, lleven sus oraciones, sus peticiones con ruego y mézclenlos con acción de gracias. Háganlo. El resultado va a ser la paz de Dios en sus corazones. Y esa paz va a guardar sus pensamientos. La paz de Dios evita que nuestras emociones, hermano, nos carguen. Evita que nuestros pensamientos se desboquen, porque se desbocan los pensamientos. ¿Sí le ha pasado a usted? Dicen, se me vuela el malacate en la noche. Y usted en la noche se acuesta y cierra los ojos y trae aquella situación y lo cierra y se está revolcando en la cama, pero ahí trae la situación y se sigue revolcando y trae un diálogo usted interno y lo quiere cortar y dice no, y se pelea una y mil veces, arregla las situaciones y las desarregla y ahí está en la noche y no hay paz, hay angustia, hay ansiedad y otro día amanece cargado, angustiado, desesperado y desvelado porque no descansó. Los niños tienen un texto, ¿verdad? Casi todos se lo saben. Ya casi cuando van a la cama, en paz me acostaré así mismo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces ¿qué? Vivir confiado. A veces lo decimos mecánicamente, pero está muy hermoso el texto, ¿me entiende? La oración es una clave, hermanos, y el pensamiento es algo, hermano, que tiene que alinearse a las promesas de Dios. La paz de Dios va más allá de nuestro razonamiento, ahí lo está diciendo. La paz de Dios, hermano, supera nuestras lógicas, nuestros razonamientos. Pero ¿cómo puedes estar tranquilo? Tuve una audiencia con el rey hace un momento y extendió su cetro y me dijo, hasta la mitad de mi reino, tú pídeme. ¿Cuándo es eso? Nada tiene que ver con el pastor, hermano, ni con ningún hermano de la iglesia. Es un asunto entre su corazón y Dios. Podemos engañarnos, hermano, doblar la rodilla ahí 3 horas y andar allá quién sabe por dónde y ay, voy a hacer esto este día y voy a hacer esto otro y voy a hacer aquí. Sí, Señor, gracias. Y luego se acuerda, sí, Señor, ayúdame en esto, en esto, en esto. Ay, y es que, Señor, yo necesito que, ¿qué pensará fulano? ¿Y qué pensará? Y usted dice, ya oré, y luego se enferma. Pues tengo mucha fe. ¿De cuál? Porque aquí Pablo está hablando, hermanos, de una paz que sobrepasa más allá del razonamiento, más allá de la situación, más allá de las circunstancias. Y esa paz guarda nuestros. Y por si fuera poco, hermano, ahí mismo enseguidita, que es versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué le parece? Dios nos dio un espíritu de dominio propio, de poder y de amor. Usted dice, pero es que está fuera de mí. Mira la palabra, es una espada, córtele el pensamiento, ¡pum! Párese en las promesas de Dios. Sujétese fuerte de la mano de Dios, párese en las promesas de Dios. El apóstol Pablo aprendió de esa manera. De todo lo que leímos de tribulaciones, persecuciones, pedradas, naufragios, peligros, todo lo que él pudo haber padecido, aprendió a orar y a descansar en las promesas de Dios. ¿Seremos más picudos nosotros que él, hermano? Se llama la oración y muchos tienen ocupaciones. Iba a decir otra cosa. Tienen ocupaciones para no estar. Tenemos un problema y andamos a ver quién tiene un profeta por ahí para que me diga. ¿Quién me dirá algo de parte de Dios? Póngase a orar. Humíllese con Dios, póngase a buscar el rostro de Dios. Pero todo lo queremos fácil, ¿verdad? Andamos perdidos con la mente desbocada, pero no agarra la palabra y empieza a subrayar, ¿verdad? Que su Biblia esté como un arcoíris en todas las promesas. No se funda en la palabra, no se para en ella y dice, esta es mi fortaleza, esta es mi roca firme. No lo dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley. También la palabra trae paz. En el Salmo 19 dice que esta palabra hace sabio el sencillo, ¿verdad? Convierte el alma. Trae paz. Trae paz, hermano. Trae paz el saber que Dios tiene promesas para mí y que tiene un pacto, tiene un convenio y que yo soy de ese pueblo del convenio del pacto donde Él promete hacerme su pueblo, donde Él promete hacer morada en mí y hacerme un tabernáculo para Él, donde Él promete habitar, donde Él promete estar morando continuamente dentro de mí. Pero me olvido, hermanos, de eso. Que dice en Romanos 8, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero van a venir las situaciones, hermano, que le van a demandar esa fe. De seguro, hermano, segurito que van a llegar esas situaciones. ¿Me entiende? Así aprendió. Vámonos al pasaje de Filipenses 4 otra vez. Había una situación, hermanos. Dijimos que Pablo estaba encarcelado, que Pablo estaba en escasez, estaba tribulado. Y dice que los filipenses están participando de su tribulación. Y la situación que cita Pablo aquí, hermanos, es acerca de las dádivas. Ustedes atendieron mi necesidad, mi situación. Enviaron a Epafrodito, se ocuparon de mis necesidades. La situación de no tener, hermanos, nos entristece, pero el que no tiene debe de clamar a Dios y pedirle. En Proverbios 10 dice, la mano negligente empobrece. Si es irresponsabilidad, hay que saber por qué hay necesidad, porque puede ser irresponsabilidad, hermano. Hay que
que volverse a Dios y decirle: Señor, perdóname. Pero eso son situaciones que han salido fuera de nosotros y hay escasez. Usted clame a Dios. Pero el otro lado, la otra parte de la moneda, hermanos. Pero si usted está en abundancia, esta iglesia tiene una identidad: el desapego a las cosas materiales. Tenía un desapego bien marcado. Son más importantes las personas que lo material. Es más importante lo espiritual que lo temporal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen así? Hay un desapego. Muchas cosas que padecemos no habría razón de padecerlas. Si como iglesia, en Joel capítulo 2 hay un llamado al ayuno, a la oración, hermano, pero urgente. Hay un llamado a volverse a Dios. Yo no sé, el perro que está atrás de usted, no sé si es un pitbull, si es un toy de esos chihuahua. Y si lo enfada, lo molesta el ladrido, pero o es un pitbull que siente que casi le arranca el pedazo. Y de acuerdo como sea usted al perro chiquito, pero el pitbull, ¿cómo le dice? Así le dice el pitbull. ¿Cómo le dice? Le grita fuerte: ¡cuele, perro! Con miedo. ¿Cuál es la necesidad que estamos padeciendo? Era para que todos estuviéramos aquí, hermanos, cuando hay oración y se convocara que como uno solo pidiéramos. Yo a veces pienso que somos muy buenos actores. En el teatro griego había un actor que se ponía una máscara y hacía un papel, pues no era su persona lo que actuaba. Y ese se llamaba el hipócrita. Y nosotros en ocasiones tenemos un papel que no es el nuestro. ¿Cuántos tienen necesidad como yo? Nada más yo. Era, hermanos, para que decíamos en el instituto: a moco y baba, estar clamando a Dios. Pero no es así. No es así, hermanos. Pablo aprendió en las tribulaciones a orar. Los que tenían y los que no tenían. Los que no tenían clamaban, y los que tenían que despojarse el apego a lo material y compartir con los que no tenían. Cuando yo empecé en el pastorado había una palabra que siempre me cayó atravesada, hermanos: limosna. Hay gente que por ignorancia dice: y tú, a ti te dan las limosnas. Casi les retorcí el pescuezo cuando me decían limosnas. Y todo por aquí a veces, ¿verdad? Cuando la gente no conoce, bueno, pero cuando la gente conoce y quiere hacer sentir despectivamente, dice las limosnas. Y en la Biblia aparece la palabra limosnas. ¿A qué se refiere la palabra limosnas? Se refiere al sedacá o justicia al que no tiene. En el Nuevo Testamento se le menciona el emusine y quiere decir, hermanos, compasión, misericordia, piedad al dar a los que no tienen. ¿Sí me oyó? En el Antiguo Testamento nunca aparece esa palabra, hermanos, limosna. En el Nuevo sí, pero ¿para qué se usaba? Para darle ¿a quién? A los necesitados. El paralítico estaba ahí en el templo pidiendo ¿qué? Cornelio daba limosnas. ¿A quién? A los pobres, a los más necesitados. Y también se traduce como hacer justicia, o sea, justicia al que no tiene. Si usted tiene, dé al que no tiene. Pero aquí Pablo está convirtiendo la dádiva de los filipenses, lo está asemejando con lo que era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran ofrendas, era una dádiva y no era limosna, era una dádiva a Dios de algún animal y se llevaba y se consumía toda, se quemaba. Y aquello dice subía como olor. Así es que lo que ahora damos, si usted tiene y da, debe ser un olor, como un sacrificio, como una dádiva. A Dios no se le da limosna, ¿me entiende? Y aunque usted dé para las cosas de Dios o a la gente que trabaja en Dios, aquí Pablo está hablando, dice: ustedes me dieron a mí, suplieron mis necesidades, dice Pablo. No lo habían hecho porque se había dado el momento, pero lo están haciendo. Cuando todos me dejaron, ustedes ahí estuvieron. Y no lo hago, dice, porque esté buscando dádivas. Esto me gustó mucho. Vaya conmigo ahí a Filipenses 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Pero lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué dice aquí? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable. Lo que damos al necesitado, lo que damos para la obra o quien está en la obra, debemos darlo que sea olor fragante. Usted busca en el Antiguo Testamento, nunca aparece: le dieron limosna a Dios, llevaron a la casa de Dios la limosna. No aparece, hermanos. ¿Llevaron qué? Ofrendas, dádivas. Y eran sacrificios que iban a hacerse de tal manera que fueran olor fragante a la presencia de Dios. Lo que nosotros damos, hermano. La situación entonces aquí en este pasaje era de alguien que no tenía y de otros que tal vez no tenían mucho, pero se habían despojado para compartir con los que no tenían. Con los que no tenían, hermanos. El asunto es que Pablo aprende, hermanos, a tener contentamiento, cualquiera que sea. Y esta paz, fíjese lo que le voy a decir, viene por la relación con Dios y la seguridad de su palabra. No viene de que todo se nos resbale, de decir: me voy a untar de aceite para que... No viene así, hermanos. Que podemos ser de esa idea, ¿verdad? A mí todo se me resbala, hermano. A mí no me...
No es esa paz, hermanos. Tampoco viene de mucha fuerza de voluntad. Tampoco viene de suprimir las emociones. Pues yo voy a bloquear mis emociones y como si fuera de palo para no sentir cuando me hagan algo. No viene de tener un control de todas las cosas y que todo esté en orden y que yo me sienta seguro porque todo está bajo control. No viene así la paz, hermanos. Pablo había aprendido a llevar todas sus necesidades a la presencia de Dios. La iglesia de Moravia duró 100 años de una oración ininterrumpida, día y noche. Aquí cuando hacemos cadenas de oración, ¿verdad? Buscamos los horarios que más se nos acomodan. Hay horarios que quedan, nadie los quiere. ¿Por qué no agarra una semana y cierra el changarro y dice, voy a orar? ¿Por qué no hace un alto y deja de controlar el mundo? La tierra se va a mover sin usted de todas maneras. Yo le digo, que llueva, Señor. ¿Por qué no hace un alto y clama a Dios? ¿Por qué no se pone de acuerdo con los demás? Era lo que hacía el pueblo, hermanos. Cuando había una necesidad se juntaban, se ponían de acuerdo, oraban. Claro, a lo mejor usted no está pasando por una situación de necesidad, ¿verdad? Tiene razón. Usted no tiene un porqué, no hay motivo para que usted lo haga. No tiene por qué hacerlo. Pero el apóstol Pablo había aprendido a orar. Había aprendido que todo se debe a Cristo. En Cristo era la frase. Así es que es gozo y paz a nuestro alcance a través de toda situación. Si queremos aprender a tenerlo, cuando somos solamente fortalecidos en Cristo. Versículo 13. Todos lo saben, lo decimos fuera de contexto, pero lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué voy a decir? No, si puedes, todo lo puedes. No saben ni lo que está diciendo. Es una valentonada, es como un brinco al vacío, ¿verdad? A la nada, a ver dónde caigo, ay, Dios dirá. Y le doy para adelante, dale, en el nombre sea de Dios y ¡pum! ¿Verdad? Cuando usted lo diga, es porque está en la escuela aprendiendo a tener contentamiento. Y en la situación usted está aprendiendo y en la situación usted puede decir, todo lo puedo, pero solamente en Cristo, el que me da la fortaleza. Solamente Cristo da la fortaleza. Y luego no le salen las cosas, ¿verdad? ¿Y cómo anda? O por ahí lo tratan mal o no va de acuerdo con lo que usted quiere, la proeza que usted quiere alcanzar y lo cuestionan y usted sale desilusionado. Estos ni son espirituales, mira, lo están probando. Pero usted pierde el contentamiento muy fácil y presume que todo lo puede, pero le falta fortalecerse en el Señor. ¿Cómo se fortalece? Otra vez, hermanos, con palitos y con piedritas. Doble su rodilla, vaya a la presencia de Dios, toque al Señor y deje que Dios lo toque a usted. Y para el pensamiento desbocado, agarre la palabra, hermano, y párese, ciméntese, afírmese, no se mueva, haga suya la palabra en esa comunión y en esa palabra, y usted va a ser fortalecido en Cristo. Y todo, absolutamente todo, sin reservas de nada, pero todo, absolutamente todo, usted lo va a poder. ¿Por qué? Porque Cristo lo fortalece. Todo, absolutamente todo. La clave es la fortaleza solo. ¿Y qué es estar en Cristo? En Juan 17:9 está el milagro de un ciego ahí en el estanque de Siloé. Untó lodo y le dijo, ve y lávate en el estanque. ¿Qué pasa si se iba a otro lado? ¿Dónde tenía que hacer las cosas? En el estanque, ¿verdad? Y es la misma palabra que se usa en todo lo que usted haga. Solamente dentro de Él. Solamente en Él. Todo en Él. Estar en Él es ser como Él. Es hacer como Él nos lo indica. Es una comunión real, hermanos, con Él, no es imaginaria. Es una convicción de fe. Estoy en Él y Él me acepta tal y como soy. Él está haciendo una obra en mí y el que empezó en mí la buena obra es fiel. Pero a veces nos sentimos que somos entenados con Dios, ¿verdad? Y no trae mucha confianza para acercarnos, pero estar en Él es tener la seguridad de que Él me acepta. Y que lo que Él está viendo en mí no es lo que hago, no es lo que soy. Él está viendo en mí, hermanos, su creación. Él está viendo en mí la vida de su Hijo. El Padre la está viendo y Él me recibe y me acepta. Porque estoy en Cristo, tengo aceptación. Somos aceptos, dice la Biblia en el amado. Estamos cercanos y con acceso a Él. Dice que éramos extranjeros, pero ahora en Cristo somos domésticos, somos de la casa de Dios. Somos limpiados. En Juan 15 dice, ya vosotros sois limpios por mi palabra. Somos escogidos, somos sellados, somos real sacerdocio. Estamos satisfechos en Él estamos completos, dice su palabra. Somos bendecidos porque dice, en Cristo nos fue dada toda bendición. Amén. Tenemos nueva vida. El que está en Cristo es nueva. Algo hay dentro de nosotros. Tenemos la fortaleza de Él. Por eso todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Amén. Hermano, y tenemos una vida de supervencedores. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿en qué situación lucha para mantenerse usted con contentamiento, con gozo y con paz? ¿En qué situación lucha? Vamos a ponernos en los zapatos de Habacuc. ¿Quiere ir conmigo acá en Habacuc capítulo 3?
Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas. Estaba loco este tipo, ¿verdad? Y bien loco. En Él me fortalezco, en Él me gozo. No estoy viendo nada, todo está vacío. No hay frutos, no hay ganados, no hay nada. Pero me gozo, me sigo gozando. ¿Qué tenía este hombre? ¿Cómo está usted luchando en este momento? ¿En qué situación lucha por mantener el contentamiento? ¿Cuál es la situación que usted atraviese, mi hermano? ¿En qué situación lucha? Quiero decirle que Dios nos ha dado gozo y paz a nuestro alcance. Gozo y paz a nuestro alcance.